¡Hoy Top! Y bienvenidos una vez más a Topsicopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial. Muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando quiénes eran parte de una red denominada The Family Murders. Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video en Topsicopedia. Yo subo videos todas las semanas. Aquí están mis compañeros de misterio y miembros del canal. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro del canal de YouTube. Esto me ayudaría muchísimo para mantener mi canal y tú recibirías varios beneficios. Y sin más, hoy hablaremos del caso de The Family Murders. Este caso se cree comienza en la década de los 70 en la ciudad de Adelaida, en Australia. La primera víctima conocida fue Alan Barnes, de 17 años. Alan nació en Adelaida y creció en Salisbury, un suburbio al norte de Adelaida. Sus padres eran inmigrantes ingleses que criaron a Alan en un hogar acomodado. Alan fue descrito como un chico ingenioso, gracioso, divertido y curioso. En 1979 había comenzado a experimentar con drogas, alcohol, salir de fiesta y expandir su conocimiento sobre la vida. A mediados de ese año conoció a Darío Castellán, un chico de su misma generación con quien comenzó a salir frecuentemente. El sábado 16 de junio de 1979, Alan salió con Darío. Él les dijo a sus padres que pasaría la noche en la casa de Darío y regresaría al día siguiente. Al parecer, esa noche, Alan y Darío se fueron de fiesta y, según algunos testigos, fueron vistos en una parte de la ciudad conocida por sus bares gays. En algún momento de la noche, los amigos se fueron a la casa de Darío y durmieron allí. Al día siguiente, el domingo 17, Alan y Darío tenían planeado ir a la casa de Alan. El hermano de Darío los llevó hasta una estación de autobuses. La casa de Alan estaba como a 1 hora de distancia y ellos decidieron hacer autostop. Después de un largo tiempo intentando que alguien los llevara, se dieron cuenta que era difícil que alguien aceptara llevar a 2 jóvenes y Darío decidió regresar a su casa. Los amigos se despidieron y cada uno se fue por su lado. Al poco tiempo, Darío llegó a su casa, pero Alan nunca volvió a ver a sus padres. Judy, la madre de Alan, cuenta que esperaron a Alan hasta el día lunes. Llamaron a amigos, conocidos y sin noticias, reportaron la desaparición. La policía tomó muy en serio este caso. Interrogaron a Darío y a la gente que tenía negocios en la calle donde los amigos se habían separado, ya que esta era una avenida muy concurrida. Las personas de la zona recordaban a Alan haciendo autostop y un testigo importante estaba seguro que Alan se había subido a un auto blanco, posiblemente un modelo Holden Sedan. Aparte del conductor, habían 2 personas más en ese auto. La policía buscó autos parecidos a este modelo, se compartió la fotografía de Alan en los medios, la historia fue compartida a nivel local y con el pasar de los días se creía lo peor, que Alan había sido asesinado. El domingo 24 de junio de 1979, exactamente una semana después de la desaparición de Alan, unos excursionistas que se encontraban en el área de Adelaida Foothills encontraron el cuerpo de un hombre debajo de un puente cerca de la orilla del río. Investigadores y policías fueron enviados a la zona. Lo primero que notaron es que el cuerpo había sido arrojado desde el puente y que quizás el objetivo era que cayera al agua, pero habían fallado. El cuerpo se encontraba contorsionado debido a los golpes de la caída. La policía reportó el hallazgo del cuerpo en los medios, con una descripción de la víctima y que se creía que tenía 20 años. Judy vio la noticia en televisión y algo dentro de ella sintió que era su hijo. De inmediato se contactó con la policía y ella les dijo que no tenía 20 años, sino 17 años. Y para estar segura de que era su hijo, le dijo a la policía que en un reloj que él llevaba en la mano, en la parte trasera, había un grabado de que era su regalo de Navidad. La policía corroboró esto. Esa misma tarde, el padre y abuelo de Alan identificaron el cuerpo. La autopsia determinó que Alan había sido mantenido con vida durante al menos 5 días y había muerto el viernes o sábado. Alan mostraba evidencia de tortura, golpes y violación sádica. Había sido drogado con Noctec, medicamento recetado para personas que tienen problemas de sueño. Su causa de muerte fue un desgarro de órganos y sangrado debido a la introducción de un objeto grande por su ano. Se cree que fue una botella. El cuerpo de Alan había sido lavado meticulosamente
rápidamente, borrando cualquier evidencia, y la ropa que llevaba puesto al momento de ser encontrado no le pertenecía. Debido a la brutalidad del crimen, al comienzo se creyó que esto era un crimen pasional. La policía investigó al círculo social de Alan, a amigos, conocidos, pero no encontraron nada sospechoso. Y 2 días después de haber encontrado el cuerpo, la policía recibió una llamada muy inquietante. Un informante anónimo les dijo que un hombre llamado Bevan Spencer von Eyman era el responsable de la muerte de Alan. La policía tomó nota de este nombre, pero para ese momento estaban muy cargados de trabajo y no lo investigaron. La segunda víctima conocida fue Neil Muir, un hombre de 25 años. Neil era un adicto a las drogas que se había separado de su familia y se mudaba constantemente. En 1979, Neil vivía en un apartamento en el centro de Adelaida. Su vida era complicada y se dedicaba a la prostitución. Se sabe que Neil frecuentaba las zonas de bares gays de Adelaida. El último fin de semana de agosto de 1979, Neil fue visto en la zona. El lunes 27 de agosto tuvo complicaciones en un bar debido a que estaba muy drogado. El guardia tuvo que arrastrarlo hasta la puerta. Neil tropezó y luego se quedó vagando por la zona. Esa fue la última vez que fue visto con vida. Al día siguiente, el 28 de agosto de 1979, en el río Port Adelaida, unos pescadores encontraron un par de bolsas negras que flotaban en la orilla del río. Los pescadores revisaron las bolsas y descubrieron un cuerpo mutilado. El cuerpo estaba tan cortado que apenas se podían diferenciar qué partes del cuerpo eran. No voy a entrar en detalles, pero esta ha sido una de las mutilaciones más horribles que he leído. La autopsia determinó que los órganos habían sido extraídos y no se encontró ninguno de estos. El cuerpo presentaba evidencia de golpes, tortura, violación, y se determinó que el criminal tenía una fijación sexual, que le gustaba infligir dolor y que no era la primera vez que atacaba. Neil había muerto igual que Alan, por graves heridas al introducir una botella en su posterior. Siendo un crimen tan cruel, la policía creyó que era un crimen pasional o un ajuste de cuentas. Interrogaron e investigaron a todo su círculo social, a vendedores de drogas en caso de que Neil les debiera dinero, y los amigos de Neil implicaron a un hombre, el Dr. Peter Milhouse. Peter Leslie Milhouse era un médico que para el momento del crimen de Neil tenía 45 años y vivía solo en el norte de Adelaida. Según los amigos de Neil, Peter ofrecía drogas a cambio de relaciones sexuales y había tenido un trato o relación con Neil desde hace algún tiempo. Según amigos y varios testigos, el día que desapareció Neil fue visto con Peter. Después de la muerte de Neil, él voluntariamente ingresó a un centro de rehabilitación y se negó a hablar con investigadores. Las autoridades comenzaron a investigar a Peter. Descubrieron que el fin de semana antes de la muerte de Neil, Peter había estado con Neil y otras personas más. La policía logró registrar la casa de Peter y allí encontraron fundas de basura y cuerdas iguales a las que fueron encontradas con los restos de Neil. También en el baño de Peter se encontró evidencia de que en algún momento habían habido unas grandes cantidades de manchas de sangre y estas habían sido varias veces limpiadas. Pero esta evidencia era circunstancial y no se tenía evidencia contundente para acusar a Peter. Aún así, la policía decidió presentar cargos en contra de Peter y lo llevaron a juicio. El juicio se llevó a cabo a mediados del año 1980, más de un año después de la muerte de Neil. El juez no admitió las fundas de basura y cuerda como evidencia, no se pudo recuperar alguna muestra de la sangre que había estado en el baño de Peter y no se pudo demostrar que Peter y Neil tuvieran una relación. Al final Peter fue encontrado inocente y el caso se quedó estancado. Durante esta investigación, algunas autoridades llegaron a creer que el caso de Alan y Neil podían estar relacionados, pero con el tiempo se descartó la idea. Sin embargo, fue durante el tiempo de la investigación del caso de Neil que los detectives encargados del caso de Alan visitaron a Bevan Spencer von Eyman, hombre que había sido implicado en el caso de Alan. Aquí pasó algo peculiar. La policía le hizo a Spencer varias preguntas sobre Alan y él negó tener algo que ver con este caso, pero Spencer preguntó algunas cosas sobre el caso de Neil, ya que curiosamente él era un examante, habían salido como hace 4 años y justamente antes de la muerte de Neil ellos se habían vuelto a encontrar y habían salido, así que quizás Spencer fue visto con Neil antes de su muerte. A los investigadores les pareció un poco curioso que este hombre haya sido implicado anónimamente en el caso de Alan y que tuviera una relación con Neil, otra víctima.
pero para ese momento no lo pensaron demasiado. La tercera víctima fue Peter Stockneff, de 14 años. Peter fue criado por sus padres, Lydia y Alex, en un hogar de clase media en un suburbio al noroeste de Adelaida. Fue descrito como un chico alegre, le gustaba la música, había mostrado interés en aprender a tocar instrumentos y era un chico muy sociable. El jueves 27 de agosto de 1981, Peter acordó faltar a clases con un amigo para pasar el tiempo en un centro comercial. Esa mañana Peter se despidió de sus padres y salió con normalidad a su secundaria. Él caminó hasta el centro comercial Rundle Mall. Allí quemó el tiempo hasta que sus padres salieran a trabajar. Luego regresó a casa, dejó su mochila y salió con dirección al T&T Plaza, en donde se encontraría con su amigo. El amigo de Peter lo esperó por un largo tiempo, y cuando Peter no apareció, él creyó que Peter había cambiado de idea y que había asistido a clases. Por la tarde, los padres de Peter regresaron a casa y encontraron su mochila en el garaje. Esto les pareció muy extraño, pero creyeron que quizás Peter había llegado temprano y que se había ido a comprar algo y que ya regresaría. Al no saber nada de su hijo, llamaron a la secundaria y fueron informados de que Peter y su amigo habían faltado a clases ese día. Los padres llamaron al amigo de Peter, él les contó el plan que tenían y cuando les dijo que Peter no había aparecido, ellos de inmediato se preocuparon y llamaron a la policía. Los investigadores establecieron que la última vez que Peter fue visto con vida fue caminando dentro de un centro comercial llamado T&T Plaza en compañía de un adulto. Luego de esto, su rastro se perdió. Se compartió la fotografía de Peter en los medios, se compartió su historia, pero no se recibió ninguna información de utilidad. Después de meses, la investigación se enfrió y después de un año el caso fue archivado. Los padres de Peter aún seguían buscando respuestas de qué había sucedido con su hijo cuando otro joven fue atacado. Mark Langlade, de 18 años, vivía con sus padres en el suburbio de Newton en Adelaida. Fue descrito como un chico alegre, atlético, sociable y gracioso. El sábado 27 de agosto de 1982, Mark asistió con su familia a la fiesta de cumpleaños de 18 años de un amigo de la familia en Windsor Gardens, un vecindario al noroeste de Adelaida. La familia se quedó hasta tarde en la fiesta y luego regresaron a casa, pero Mark pidió permiso para que le dejaran pasar más tiempo con un grupo de amigos y luego él regresaría a casa. Sus padres estuvieron de acuerdo. Por la noche, Mark iba de regreso a su casa en el auto de un amigo y su novia, Ian y Paula. Mark e Ian conversaban de algunas cosas y tuvieron una discusión sobre cigarrillos. Mark se molestó bastante y pidió que lo dejaran bajar. Sus amigos lo dejaron cerca del río Torrens. Ian y Paula continuaron con su camino, pero minutos después regresaron por Mark. Sin embargo, no lo encontraron. Ellos creyeron que Mark había hecho autostop para regresar a su casa y dejaron la zona. Los padres de Mark esperaron su regreso, pero él nunca llegó. Al día siguiente, el domingo, reportaron su desaparición. La policía interrogó a los amigos de Mark, a la gente que vivía por la zona, buscaron en toda la zona del río, pero no encontraron rastro de Mark. Su familia también realizó una búsqueda por su lado. Se compartió la fotografía de Mark, la historia estuvo en varios medios de televisión y la policía recibió una información muy importante. 2 jóvenes denunciaron haber recibido agresiones sexuales en la zona del río donde desapareció Mark e identificaron a uno de sus agresores como Bevan Spencer von Eyman. Recordemos que él era exnovio de Neil y que fue implicado por una llamada anónima en el caso de Alan. La policía no encontró evidencia que sustentara la denuncia de estos jóvenes, pero interrogaron a Spencer por el caso de Mark. Él negó tener algo que ver, pero admitió haber estado en la zona el día de los hechos. La policía continuó con la búsqueda de Mark y después de 9 días su cuerpo fue encontrado. El 8 de marzo de 1982, en un bosque de Foothills, su cuerpo fue descubierto. Al igual que las otras víctimas, mostraba signos de tortura, abuso, golpes y su causa de muerte fue la misma que Alan y Neil. Su cuerpo había sido lavado y usaba la ropa con la que desapareció. El cuerpo de Mark presentaba un detalle extraño que las demás víctimas no. La parte baja de su estómago había sido abierta y cerrada.
tenía los signos de una operación. Su cabello había sido rasurado en la zona y el corte había sido cerrado con cinta quirúrgica y grapas médicas. Hasta el día de hoy no se ha podido establecer por qué se le hizo esta cirugía a Mark. Las autoridades han teorizado que quizás algún objeto que le introdujeron en su cuerpo se quedó atascado y este podía ser incriminatorio si era descubierto, así que lo operaron para sacar el objeto. Se determinó que el cuerpo había estado en esta zona aproximadamente una semana. Se determinó que Mark había sido drogado con Mandrax, un sedante fuertemente regulado y que solo se vendía con receta en Australia. Por otro lado, para este punto, la policía no había relacionado todos los casos entre sí, pero ya habían rumores de que podían estar conectados. Y meses después, el caso de Peter se agregaría a la lista. El 23 de junio de 1982, un granjero que vivía a 1 hora de la ciudad de Adelaida hacía limpieza de sus cultivos. Era invierno y decidió eliminar parcelas de cultivos secos con fuego. Después de quemar sus parcelas, mientras realizaba la limpieza, descubrió los restos de Peter. Lamentablemente, el granjero había quemado el cuerpo. El hombre de inmediato llamó a la policía. Lamentablemente, por el estado de los restos, no se pudo identificar cuál era la causa de muerte, pero se estableció que el cuerpo tenía marcas de cortes con sierra, lo que quería decir que había sido mutilado. A través de registros dentales, se comprobó que este era Peter. Debido a cómo desapareció y cómo fue encontrado su cuerpo, se relacionó con los otros casos. Para este punto, la sociedad de Adelaida estaba preocupada por esta serie de crímenes que parecían ser cometidos por una persona o un grupo de personas. Sin embargo, estos casos solo habían sido conocidos localmente. Su alcance había sido limitado, pero todo esto cambiaría con la última víctima conocida de este caso. Richard Dallas Kelvin, de 15 años, vivía con sus padres Rob y Anna Kelvin en el norte centro de la ciudad de Adelaida. Su padre, Rob Kelvin, tenía una próspera carrera como presentador de noticias. Richard y su hermano Jesse crecieron en un hogar acomodado. Richard fue descrito como un chico responsable, buen estudiante, deportista y sociable. Le gustaba jugar fútbol americano y era un chico carismático. Para el momento de los hechos, Richard tenía una novia y llevaba una vida tranquila. En la tarde del domingo 5 de junio de 1983, Richard junto con su padre Rob y un amigo de la secundaria llamado Boris fueron a jugar fútbol americano en un parque cercano a la casa de Richard. Después de jugar un tiempo, Rob quiso volver a casa y dejó a Richard y a Boris jugando en el parque. Aún estaba temprano, había luz y la casa de Richard estaba tan solo unas calles, así que no creyó que algo malo fuera a suceder. Richard y Boris jugaron por un tiempo, luego dieron por terminado el partido y regresaron a sus casas. Richard acompañó a Boris a la estación de autobuses y esperó a que su bus viniera. Los amigos se despidieron y Richard regresó caminando a su casa, pero él nunca llegó. Esa misma noche sus padres reportaron la desaparición, pero la policía creyó que él era un fugitivo debido a varios problemas que había tenido con su familia. Durante esa noche y el día siguiente, el lunes, no se hizo una investigación de este caso, algo que molestó mucho a los padres de Richard. Recién el día martes, la policía comenzó una investigación de este caso e interrogaron puerta por puerta a las personas que vivían por esta zona. Varias personas recordaron haber escuchado algunos gritos y un forcejeo entre las 5:30 a las 6:30 de la tarde. El testimonio más importante fue el de un guardia de seguridad que vivía en esa calle y que aseguró que escuchó gritos de un joven como pidiendo ayuda y gritos de una persona con una voz gruesa y de una mujer. Parecía una pelea, un forcejeo, y esto terminó con el sonido de un auto acelerando a toda velocidad. Esto pasó tan rápido que cuando el hombre salió a ver por la ventana, el auto ya se había ido. Con esta información, las autoridades de inmediato comenzaron una gran búsqueda. El secuestro de Richard acaparó los medios y su caso llegó a ser conocido en toda Australia. La posición de su padre y de su familia ayudó a que el caso tuviera más cobertura que los casos anteriores. Un equipo especializado de investigación llamado Major Crimes se hizo cargo del caso y se ofreció una recompensa de $5,000 que luego aumentó a $15,000.
Se recibieron varias llamadas sobre este caso. La policía investigó muchas pistas, investigaron varios lugares, lo registraron a fondo, hasta se llegó a tener información de que Richard había sido visto en una película snuff. Esto llevó a la policía a investigar productoras clandestinas de cine y lugares donde se vendían este tipo de películas. A pesar del mucho esfuerzo que puso la policía y la sociedad entera en este caso, no se pudo encontrar a Richard con vida. El 24 de julio de 1983, en un bosque de Mount Crawford, al noroeste de Adelaida, un geólogo que recolectaba rocas con musgos encontró el cuerpo de Richard. Llevaba la misma ropa con la que había desaparecido. La autopsia determinó que no llevaba mucho tiempo muerto, lo que quería decir que había estado secuestrado durante varias semanas. Mostraba signos de tortura, violación y su causa de muerte era la misma que las víctimas anteriores. Se determinó que Richard había sido drogado con Notec, Mandrax, Valium, Ropinol y Amital. El uso de Mandrax y otras drogas en casi todos los casos, la misma causa de muerte, secuestros, violación. El caso de Richard fue el punto alto que hizo que todos estos 5 casos sean relacionados e investigados como víctimas de un grupo de criminales. Como mencioné antes, para esa época, el Mandrax era un sedante fuertemente regulado, así que la policía investigó a las personas que tenían acceso a este medicamento. Y curiosamente, un nombre conocido apareció en la lista: el de Bevan Spencer von Eyman. Para ese momento, Spencer trabajaba como contador, vivía con su madre y aparentemente llevaba una vida normal. Que un nombre se repita tantas veces en varios casos es algo a investigar. Como mencioné antes, Spencer ya había sido denunciado por agresión sexual, así que la policía comenzó a investigar este tipo de denuncias y se encontró con una historia muy peculiar. Un adolescente llamado George se encontraba haciendo autostop y un hombre mayor lo recogió. Ellos conversaron por un tiempo y el hombre le invitó a una fiesta donde había mucho alcohol y buenas mujeres. George se sintió atraído por esta invitación y aceptó. El hombre le dio una cerveza que sacó de una nevera que tenía en la parte trasera del auto y luego llegaron a una casa un poco ostentosa donde 2 mujeres lo recibieron. Pasaron un buen tiempo y el hombre le ofreció unas drogas a George. Le dijo que estas eran como para activarlo, pero la verdad estos eran sedantes. Lo último que George recuerda es que se fue a una habitación para tener relaciones sexuales con una de las mujeres, pero descubrió que la mujer era transexual. A la mañana siguiente, George se despertó en su casa, con varios golpes, adolorido. Él había sido violado y un poco torturado. Él y su familia denunciaron este hecho, pero quedó como una historia aislada. La policía revisó el expediente de esta historia, fueron a visitar a George y le contaron que creían que quizás su incidente tenía alguna relación con estos casos. Le mostraron algunas fotografías de sospechosos, donde una era de Spencer, y George identificó a Spencer como el hombre que lo había recogido. La policía fue a interrogar a Spencer, y algo curioso que sucedió es que cuando le dijeron que venían por el caso de Richard, Spencer dijo que no respondería nada si no tenía primero a su abogado. Después de persuadirlo, él aceptó. Le hicieron algunas preguntas sobre el caso de Richard y él negó tener algo que ver. De hecho, él tenía una gran coartada. Dijo que todo ese tiempo él había estado muy enfermo, tan enfermo de gripe que había pedido permiso de vacaciones en su trabajo porque ese tiempo había pasado en cama. Además, él dijo que no cometería un crimen como el de Richard porque era algo poco ético. Una respuesta un tanto sospechosa y extraña. Cuando se le preguntó por su paradero en las desapariciones de los otros casos, parecía que él tenía una respuesta lista para cada una de ellas. Por otro lado, Spencer admitió que usaba Mandrax y Ropinol, medicamentos que le habían sido recetados para su insomnio. La policía le pidió ver sus 2 autos, ya que Spencer tenía 2 autos registrados oficialmente, pero Spencer les dijo que para ese momento ya solo tenía un auto, que el otro lo había vendido recientemente. Tiempo después, la policía descubrió que el auto había sido vendido a un amigo cercano y curiosamente, antes de venderlo, Spencer había pintado la cajuela del auto, solo la cajuela, nada más. Algo un poco sospechoso. Por otro lado, los investigadores lograron identificar a la persona que había hecho la llamada anónima en el caso de Alan, implicando a Spencer como el responsable de su muerte. Esta persona aceptó cooperar con la investigación siempre y cuando su nombre se mantuviera en secreto. A esta persona se la conoce como el señor B. Se sabe que el señor B era menor de edad cuando conoció a Spencer.
Juntos bebían, pasaban el tiempo, y el señor B reconoció haber sido cómplice en algunos delitos con Spencer. Ambos recogían a jóvenes en el auto de Spencer. Spencer les daba algunas cervezas de la hielera trasera, conversaban, luego los invitaba a una fiesta y los llevaba a la casa de unas amigas travestis. El señor B dijo que no fue parte de los abusos, pero que estaba al tanto de las acciones de Spencer. Además, admitió que estaba en el auto cuando Spencer recogió a Alan Barnes. La policía logró registrar la casa que Spencer compartía con su madre. Lo más inusual que encontraron fue que algunas de las drogas ya mencionadas estaban escondidas detrás de un espejo. También encontraron una repisa oculta en el armario donde había Mandrax y Noctec. En su auto se encontró una hielera en la parte trasera. El 3 de noviembre de 1983, Spencer fue arrestado por el asesinato de Richard Kelvin. Spencer negó tener algo que ver con el crimen de Richard y aseguró que ni siquiera lo conocía. Mientras estuvo detenido, la policía continuó buscando más evidencia en su contra, así que registraron de nuevo su casa a fondo y tomaron varias muestras de fibras. Compañeros de trabajo lo describieron como un hombre solitario con un sentido de humor un poco extraño, y algunas personas que lo conocían dijeron que él se comportaba de manera inapropiada con jóvenes. Por otro lado, la policía investigó el círculo social de Spencer, ya que querían conocer más sobre la vida de esta persona. Y aquí pasó algo peculiar. La primera vez que la policía registró la casa de Spencer, después de terminar el trabajo, un detective se quedó vigilando la casa de Spencer, y Spencer recibió la larga visita de un hombre. A este hombre se lo conoce como el señor R, y a partir de este encuentro fue investigado. El señor R era un hombre de negocios local y que conocía a Spencer desde hace mucho tiempo. Las autoridades vigilaron a este hombre y descubrieron que frecuentaba bares gays de la ciudad y que coqueteaba de forma agresiva con jóvenes. También este hombre era dueño de 2 pisos donde funcionaba su negocio y que quedaban en un edificio. Solo el primer piso era usado para su negocio, el segundo piso no. Cuando la policía logró interrogarlo e ir a este lugar, el hombre dijo que el segundo piso era usado para cosas administrativas, pero cuando la policía entró a ese piso, no encontró evidencia de que eso fuera usado para cosas administrativas, solo encontraron un colchón. La policía descubrió que el señor R compartía casa con Stephen George Waters, un médico. Con toda esta información, las autoridades elaboraron la teoría de que Spencer, con ayuda de otras personas, atraía a jóvenes, los drogaban, los llevaban al segundo piso del señor R, los torturaban, los violaban y cuando necesitaban ayuda para desmembrar los cuerpos o realizar operaciones, Stephen los ayudaba. Pero la policía no logró encontrar evidencia contundente de que el señor R y el Dr. Stephen estuvieran involucrados. Lo que sí lograron obtener fue más evidencia en contra de Spencer. Recordemos que el cuerpo de Richard fue encontrado usando la misma ropa con la que había desaparecido, así que alguien lo había lavado y vestido. Expertos analizaron la ropa de Richard y encontraron algunas fibras ajenas a la ropa, fibras que coincidieron con las fibras tomadas de la cama y alfombra de la casa de Spencer. Un dato particular que quiero aportar es que el día que desapareció Richard, él usaba el collar de su perro en su cuello como una forma de broma. Se cree que este objeto llamó la atención de Spencer y por eso fue secuestrado. Al ser confrontado con esta nueva evidencia, Spencer cambió totalmente su historia. Él dijo que el día que desapareció Richard, se encontraba conduciendo por la zona, buscando en dónde estacionar su auto y casi atropella a Richard. Ambos conversaron y Richard se subió voluntariamente a su auto. Él le contó algunos problemas que estaba atravesando, problemas de adolescente, y el hombre lo llevó hasta su casa. Allí continuaron conversando, le dio algunos consejos y se abrazaron. Él creía que en ese momento las fibras se pasaron a la ropa de Richard. Luego de esto, él llevó a Richard a una estación de autobuses, le dio $20 y lo dejó para que volviera a casa. La primera vez que él fue interrogado sobre el caso de Richard, él aseguró que había estado muy enfermo, tan enfermo que pidió vacaciones de su trabajo. Y ahora, mágicamente, él se encontraba bien de salud ese día. Obviamente la policía no creyó su historia. Además, había pasado demasiado tiempo desde ese supuesto encuentro hasta cuando se encontró el cuerpo de Richard como para que las fibras se mantuvieran en la ropa de Richard aun cuando su cuerpo había sido lavado.
El juicio en contra de Spencer por el caso de Richard comenzó el 15 de octubre de 1984. Spencer se declaró inocente. Su defensa intentó demostrar que Richard era bisexual y que voluntariamente había ido con Spencer a su casa, pero después del encuentro ellos no se habían visto. Las autoridades hicieron énfasis en la evidencia de drogas y fibras que relacionaban directamente a Spencer. Se llamó a testigos que oyeron el secuestro de Richard, se usó los relatos del señor B, se mostró evidencia de que Spencer había comprado todas las drogas encontradas en el cuerpo de Richard y fue un juicio muy llamativo. Al final, Spencer fue encontrado culpable y sentenciado a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 24 años. Para el momento, fue la sentencia más severa impuesta en Australia. En 1988 se intentó acusarlo de los casos de Alan Barnes y Mark Langley, pero al final se retiraron los cargos por falta de evidencia. Bueno, llegados a este punto se preguntarán por qué este caso es conocido como The Family Murders, los asesinos en familia, sería traducido. Pues en la larga investigación de este caso, un detective dio una entrevista en un programa de televisión y en esta él dijo que estaban haciendo todo lo posible para romper a la familia feliz, haciendo referencia a que había más personas implicadas en este caso. Creo que ha quedado claro que Spencer no actuó solo en estos casos, él definitivamente tuvo ayuda. Se sabe que el señor R visitó por varios años a Spencer en la prisión y la policía está segura que él estuvo implicado en los crímenes, pero no han tenido suficiente evidencia para acusarlo. La policía también cree que el señor B estuvo implicado en varios de los crímenes, aunque él no lo ha admitido. De hecho, la hermana del señor B le dijo a la policía que en una ocasión él le había confesado que fue parte del crimen de Alan, pero la policía no ha logrado encontrar suficiente evidencia para acusarlo. Ahora voy a mencionarles algunos nombres de personas que se cree estuvieron involucradas en estos crímenes. Stephen George Wodards, médico que compartía piso con el señor R. En el 2011 fue acusado de 5 cargos de agresión sexual contra menores entre 1982 a 1985, pero fue absuelto por falta de pruebas. Dennis Sid Dennis, amigo de la infancia de Spencer, trabajaba como peluquero, era drag y coincidencialmente durante el tiempo que Richard desapareció, él dijo que visitaría a un amigo por un largo tiempo y su familia no supo nada de él después de varias semanas. Terrence Stevenson, un reconocido abogado quien con 44 años fue asesinado por su amante Davis Scatch, de 19 años, tan solo con una semana de diferencia del asesinato de Alan Barnes. Se cree que estuvo relacionado con el caso de Alan y se ha especulado que fue asesinado por negarse a continuar con los actos criminales. David Scatch ha negado ser el responsable de la muerte de Terrence. Fue condenado por este crimen y actualmente continúa en prisión. Gino Gambardella, un quiropráctico amigo cercano de Terrence y Spencer, en la década de los 80 recibió varias acusaciones de agresión sexual, se lo vinculó con la muerte de Terrence y huyó de regreso a su país natal, Italia. Curiosamente, Gino era padrino de Darío Castellán, amigo con el que Alan estuvo antes de desaparecer. Robert William Simon, acusado de agredir a jóvenes en los 70 y 80, en el 2018 fue condenado por 3 cargos de abuso infantil. Sarah Novak y Prue Firman, compañeras de cuarto transexuales, amigas de Spencer y su círculo social. Y la lista continúa. Yo solo he mencionado algunos de los nombres que más han resaltado a lo largo de los años y cabe decir que varias de estas personas ya están muertas y nunca se ha podido tener evidencia suficiente como para relacionarlos directamente con estos casos, aunque la policía está casi segura que todos estuvieron implicados. Algo importante que quiero mencionarles es que se sabe que Stephen, el compañero de cuarto del señor R, para el momento de los crímenes, era pareja del magistrado Richard Dutton Brown. Y curiosamente, todo este círculo social que estaba relacionado con el caso y con Spencer tenían relaciones o conexiones con personas importantes, personas con poder, lo que ha llevado a la creencia de que detrás de estos crímenes también habían personas muy importantes de la política y demás ambientes. En el 2008 se volvió a abrir esta investigación. Con la nueva tecnología científica se realizó análisis de ADN en la evidencia guardada de este caso. Ese mismo año se ofreció una recompensa de $1 millón por información que llevara a resolver estos crímenes. Hasta se ofreció inmunidad a la persona que dé esta información en el caso de que haya sido cómplice, dependiendo de su nivel de participación.
Varios de los sospechosos que mencioné antes y otros que no mencioné, que para el 2008 seguían con vida, voluntariamente dieron muestras de ADN para que sean comparadas con los análisis de ADN en la evidencia de este caso. Pero parece ser que la policía no encontró nada importante, ya que esta investigación se cerró en noviembre del 2010 y no se presentaron cargos en contra de nadie. Por otro lado, a finales del 2015 se encontró una información muy particular sobre este caso. Trevor Peters, un hombre que vivía en la ciudad de Adelaida, falleció y su familia se encontraba limpiando sus pertenencias, su casa, y encontraron un diario donde Trevor había escrito algunas cosas muy interesantes sobre la década de los 70 y los 80. Al parecer, este hombre se había movido entre el círculo social de Spencer y él había escuchado cómo Spencer se jactaba de violar y asesinar a hombres, de cómo ellos arrendaban departamentos para cometer sus crímenes, de cómo Sarah y Prue y otros transexuales los ayudaban en sus crímenes a cambio de drogas. Además, llegó a escribir que él había visto fotografías Polaroid donde estaban algunas de las víctimas de este caso. La policía y los investigadores tomaron a este diario con un poco de cuidado, ya que no pueden estar seguros de que lo que está escrito allí es 100% verdadero. Sin embargo, varios seguidores del caso creen que lo que está escrito en este diario es 100% verdadero y explicaría muchas de las cosas de cómo trabajaba esta red. No he profundizado sobre todo lo que dice en este diario porque hay varias cosas interesantes, pero les conté los puntos más importantes, así que con todo lo que dice en este diario se podría acusar a varias personas que están mencionadas con nombre y apellido, pero sin evidencia contundente la policía y las leyes de Australia no pueden hacer nada. Antes de terminar, quiero compartirles una historia importante. Años antes de estos crímenes, en 1972, Spencer estuvo relacionado con un incidente muy importante de Australia. Una noche, 3 hombres gays fueron arrojados en el río Torrens en Adelaida por 3 oficiales de policía. Uno de estos hombres lamentablemente falleció y los otros 2 sobrevivieron con graves heridas. Curiosamente, Spencer estaba pasando por la zona y ayudó a uno de estos hombres a llegar al hospital. Por este acto, Spencer fue medianamente conocido como un salvador, como un héroe, algo que difiere totalmente con lo que sabemos hoy en día de él. Por otro lado, este incidente fue conocido a nivel nacional y provocó una gran indignación. Este caso fue llevado a juicio y los 3 oficiales que fueron acusados fueron absueltos de cargos por falta de evidencia. Además que los 2 hombres sobrevivientes se negaron a testificar porque tenían mucho miedo. A partir de este incidente, se descubrió que varias personas de la policía arrojaban a gays en los ríos, los acosaban, les disparaban, los atormentaban. Para esta época, hay que tener el contexto, la homosexualidad era ilegal, así que por esto esta comunidad recibía mucho desprecio de la sociedad. Este incidente fue un detonante para una reforma de ley que despenalizara la homosexualidad. Por último, en los interrogatorios al señor B, él afirmó que Spencer se jactaba de ser el responsable de la desaparición de los hermanos Bermud de la playa de Adelaida en 1966 y de la desaparición de Christy Gordon y Jeanette Radcliffe. Se cree que las personas parte de esta supuesta red estuvieron involucradas en muchos crímenes de la época. Actualmente, Spencer continúa en prisión, no ha aportado información nueva al caso, mantiene su inocencia y ha sido acusado de algunos delitos en prisión. Su condena ha sido cambiada y nunca será elegible para libertad condicional. Sobre este caso y los casos relacionados, se han realizado varios documentales y libros. Hasta el día de hoy, perdura el misterio de quiénes conformaban toda esta red y los casos de Alan, Neil, Peter y Mark oficialmente siguen sin resolverse. Y eso fue todo sobre el caso de The Family Murders, lo que traducido sería los asesinatos en familia, la familia asesina. La verdad no quise traducir este título porque sentía que en la traducción, ninguna de las traducciones quedaba de acuerdo con la idea que se quiere dar en inglés. Personalmente, este ha sido uno de los casos más fuertes que he investigado en mi canal y aunque yo me ahorré algunos detalles, ustedes pueden ir a investigar en la red, fueron demasiada crueldad en contra de estas víctimas, de estos jóvenes, por personas que estaban locas y psicópatas de la cabeza, y me da iras que solo una persona haya sido condenada por estos crímenes y que mantenga la boca cerrada y que no haya dicho nada durante tanto tiempo. Spencer sigue con vida en una prisión de Australia.
Este es un caso que se mantiene sin resolver y francamente yo creo que nunca se va a poder identificar a todas las personas que estuvieron relacionadas. Se tienen fuertes creencias de que hubo personas de poder entre políticos, gente que tenía dinero, de negocios, muchas personas importantes detrás de toda esta red, y esto ha afectado mucho la investigación porque estas personas se han encargado de desaparecer evidencia, de hacer que los casos al comienzo no hayan sido con tanta notoriedad, y de hecho se cree que hay muchas más víctimas de este caso. Se cree que pudieron haber habido un mínimo de 150 víctimas entre niños y jóvenes que cayeron en las manos de esta red. Díganme ustedes, ¿habían escuchado sobre este caso? ¿Creen que algún día se resolverá? Es decir, ¿se llegará a identificar a las personas que estuvieron detrás de todos estos crímenes? ¿Qué opinan sobre la investigación? Déjenme sus opiniones aquí abajo, como siempre yo les estaré leyendo. Muchas, pero muchísimas gracias por ver mis videos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica, España, Europa y de cualquier parte del mundo que me estén viendo. Yo estoy aquí cada semana, como siempre les digo, para ustedes, porque sus comentarios, todo su apoyo me motiva a estar investigando, a sacarme tiempo de donde no tengo tiempo para hacer mis guiones, sentarme aquí a grabar hasta tantas altas horas de la noche, editar mis videos, y lo hago con mucho cariño y esfuerzo para darles contenido de calidad. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Eso me ayudaría muchísimo. Aquí están mis compañeros de misterio y miembros del canal. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o en mi canal de YouTube. Esto me ayudaría muchísimo para mantener mi canal y tú recibirías varios beneficios. Soy Top y el dormilón de aquí atrás es Pierce. Y nos vemos en un siguiente video en Top Psicopedia. Bye, 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 bye.